SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Y pese a todo, el diálogo se abre paso, o por lo menos el intento. Hola, muy buenos días. Hoy es el día. El Gobierno y la Generalitat se reúnen esta tarde en la mesa de diálogo después de la crisis que se ha abierto dentro del Govern de Cataluña. Junts quería llevar a los indultados Jordi Sánchez y Turull a una mesa que es entre gobiernos, pero el president Pere Aragonès se plantó. És una negociació entre Catalunya i el seu govern i Espanya i el seu govern i, per tant, entre membres del govern. Una negociación entre miembros del gobierno, decía el presidente a sus socios, a los que deja, sin embargo, la puerta abierta para que propongan nombres que formen parte, eso sí, del Ejecutivo. Pero Junts ha decidido quedarse fuera finalmente, lo que deja a la vista la tensión que hay en la Generalitat. Sostiene Jordi Sánchez, de Junts, que este episodio no va a ser el que mida si esta legislatura fracasa. No ens agrada que s'hagi acabat imposant el veto de la Moncloa y de Pedro Sánchez. No nos gusta que se haya impuesto el veto de la Moncloa, sostenía, pero para Junts esto no abre ninguna crisis en el gobierno catalán. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Tuvo que hacer un receso el gobierno en su reunión semanal de ayer y tuvo que comparecer después Aragonès para decirle basta a sus socios. Y en ese clima, con la oposición además presionando al gobierno, el presidente Pedro Sánchez avisa del riesgo de poner demasiadas expectativas en el encuentro de hoy. Esto va para largo, era el mensaje de Pedro Sánchez. Que el diálogo va a ser largo y que, por tanto, para evitar frustraciones no nos pongamos plazo. Lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años no lo vamos a resolver en 2 años. Al final, Sergi López, ¿quién estará en la mesa finalmente? Buen día. Hola, buen día. Pues si no hay un cambio de guión, que no parece probable, la Generalitat tendrá hoy en la mesa a los 3 representantes de Esquerra, el president Pere Aragonès, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Empresa, Roger Torrent. Por parte española ha habido 2 bajas para equilibrar un poco los equipos después de que Junts no lleve a sus consellers a la reunión. Raquel Sánchez y Manuel Castells no estarán en el encuentro. Sí lo harán, además de Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el de Presidencia, Félix Bolaños, el titular de Cultura, Miquel Iceta, y la de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Previamente, a las 3 de la tarde, los presidentes Sánchez y Aragonès pactarán la metodología del trabajo. Cataluña marcará la agenda política de este miércoles junto al pulso inédito que las eléctricas le están planteando al gobierno por el precio de la luz. El Ejecutivo aprobó ayer el plan para recuperar 2.600 millones de los beneficios de más que tienen las compañías porque la energía más barata la están cobrando al precio de la más cara, que es el gas natural. De pronto, el precio del megavatio se ha disparado fuera incluso de los registros que ya estábamos viendo muy altos estos días y hoy va a alcanzar los 172 euros la hora. Más aún, las eléctricas amenazan con cerrar las centrales nucleares. Contesta el gobierno que no lo tendrían fácil para hacerlo, que eso en todo caso lo debería aprobar Red Eléctrica, que es el regulador en un sector esencial como es el energético. Teresa Rivera, anoche en Hora 25. Yo creo que lo que están haciendo en este momento es tener una primera reacción que merece todavía unos días para que haga un análisis un poco más detallado de los números, una reflexión de contexto, dónde está el país en este momento, qué excepcionalidad estamos viviendo. Creo que esta primera reacción en caliente de hoy hay que tomarla con prudencia. Probablemente están intentando defender sus posiciones. La patronal de las nucleares asegura que el cierre es la salida a la que les aboca que les toquen sus beneficios. El presidente del Foro Nuclear ha estado también en la SER, se llama Ignacio Araluce. Evidentemente esto no tiene salida, amenaza ninguna, es simplemente contar la realidad. Lo que pasa es que a lo mejor hay gente que no quiere ver cuál es la realidad y no se cree lo que estamos diciendo, que nos auditen. El caso es que la luz y el debate catalán marcarán el contenido y seguro que también la forma de la primera sesión de control al gobierno de este curso que empieza en un par de horas en el Congreso. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días. La reunión de esta tarde en Barcelona centrará con toda probabilidad esta primera sesión de control en la que el gobierno tendrá que responder por la ampliación del Prat, la subida de la luz, la renovación del Poder Judicial o la falsa agresión homófoba en Malasaña. Tiene ganas el PP de enfrentarse al presidente, que hace 2 meses que no viene a la Cámara. La última vez fue el 30 de junio, antes de las vacaciones, para explicar los indultos, y los populares, que han pedido su comparecencia extraordinaria este verano varias veces, dicen que es un insumiso al control parlamentario. Vuelve la actividad al Congreso tras las vacaciones con el llamamiento expreso de la presidenta Batet para mejorar el clima político y con la recuperación de algunas viejas costumbres. Desde hoy, los periodistas pueden volver a acceder al pasillo del hemiciclo donde se celebran los tradicionales corrillos.
El Supremo ha avalado lo que los tribunales superiores habían tumbado en Galicia o en Canarias, el pasaporte COVID para acceder a bares o a discotecas. Esta tarde las comunidades y el Ministerio de Sanidad debaten la opción de una tercera vacuna para los mayores. Va remitiendo la pandemia, al menos esta quinta ola. Ayer se produjo el menor número de contagios en un año en España y hay más territorios, más comunidades que van anunciando el fin de las restricciones. Juanma Moreno es el presidente andaluz. Pero los aforos de los teatros, cines, auditorios y conciertos podrán estar al 100%. Esta medida se va a extender a otras celebraciones públicas en la calle, como son las procesiones y traslados. Todavía en Andalucía, en Sierra Bermeja, se mantienen los trabajos para conseguir que se extinga del todo el incendio que ha quemado unas 10.000 hectáreas. Todos los vecinos han podido volver ya a sus casas. Hoy será el día para comprobar los daños y los efectos del fuego. Radio Málaga, Ignacio San Martín, buenos días. Buenos días, sí, son 250 efectivos en tierra y 11 helicópteros lo que trabajan para apagar los puntos calientes que aún quedan. Van a tardar al menos una semana en sofocarlos. Anoche se completó el retorno de los evacuados. Continúan las labores de investigación para aclarar la autoría y motivación del incendio supuestamente intencionado. Las administraciones ya trabajan en el plan de recuperación y reforestación. Alcaldes de municipios afectados piden la declaración de Sierra Bermeja como zona catastrófica. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. Y un 15 de septiembre, pero de hace 13 años, en 2008, pasó esto. La caída de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos y el inicio de una crisis financiera mundial. Ese día la imagen era la de los trabajadores del banco saliendo del edificio con cajas de cartón, con sus cosas, ejecutivos jóvenes saliendo uno tras otro recién despedidos. Luego llegó el colapso y las consecuencias económicas, la crisis. Ese día parecía que el mundo se iba a acabar, pero aquí estamos 13 años después. ¿Qué tiempo va a hacer hoy, Sara? Va a seguir lloviendo, aunque algo menos que ayer, y las temperaturas más o menos como ayer, con calor en la zona del Mediterráneo. Dicen las compañías eléctricas que lo que están haciendo no es ni un chantaje ni una amenaza, que solo es una descripción de la situación en la que están. Dicen que no amenazan, pero en el comunicado que han enviado rechazando las medidas del Gobierno, aseguran que los planes del Ejecutivo van a conducir a un cierre desordenado de las centrales nucleares y, en consecuencia, a la pérdida de puestos de trabajo. La vicepresidenta Teresa Rivera les recordó anoche aquí en Hora 25 que eso no es algo que puedan decidir por su cuenta, que es Red Eléctrica quien tiene que autorizar ese cierre. Me imagino que el operador del sistema lo evaluaría, pero es muy probable que llegará a la conclusión de que no es posible. Desde Economistas frente a la crisis, Jorge Fabra recuerda el artículo 128 de la Constitución que dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Estarían provocando una reacción que nadie queremos, que es la propia intervención de esas centrales, completamente amparada por el artículo 128 de la Constitución. Creo que han cometido una inmensa equivocación manifestándose de esa manera. Parece mentira que se trate de profesionales y de empresarios los que están detrás de ese comunicado. La medida que más molesta a las compañías eléctricas es la que les recorta beneficios. Como la luz se vende al precio de la energía más cara, que suele ser la del gas, hay empresas que, aunque no necesitan gas, se benefician igual de ese precio, y esos beneficios extraordinarios los van a tener que devolver. Se calcula que son 2.600 millones de euros que iban a recibir y que ya no. Hay más medidas en ese plan de choque que ha aprobado el Gobierno y que se tendrían que empezar a notar ya en la factura de septiembre. La idea es reducir la factura en total un 30%. Pero es que justo el día después de anunciar estas medidas, el precio de la luz ha subido casi 20 euros en un solo día y hoy vuelve a marcar un récord histórico en la Dimeizoso. Hoy el precio medio del megavatio hora está en 172,78 euros en el mercado mayorista, nuevo récord, casi 20 euros más que ayer y muy por encima de los 51 del miércoles equivalente de hace un año. La media del mes está ya en 142 frente a los 105 de agosto y hoy el precio al consumidor en la tarifa regulada va de un máximo de casi 41 céntimos en horario punta a un mínimo de 23 en hora valle. El miércoles equivalente de hace un año, el máximo no llegó a 15 cèntimos. No modificarem la delegació proposada per participar en la taula de diàleg i negociació. Junts per Catalunya no piensa cambiar su propuesta sobre los miembros de la mesa de diálogo, que incluyen a 2 indultados, así que no va a estar representado en la mesa que se celebra hoy a las 3 de la tarde. Dice Jordi Sánchez, secretario general de Junts, que no van a ceder a las exigencias del gobierno español. Echa la culpa al gobierno nacional y no a Esquerra, al presidente Pere Aragonès, que ha sido el que en una rueda de prensa ha dejado claro que si Junts no cambia los nombres elegidos, no irá a la mesa de diálogo. Insistió ayer Aragonès en que la delegación catalana
catalana tiene que estar formada por miembros del Govern y de los propuestos solo una persona cumplía ese requisito. Así que el encuentro de hoy, que Junts nunca ha defendido, ha terminado por abrir una crisis entre los socios de Govern. Desde Moncloa, la ministra portavoz Isabel Rodríguez apoya la decisión de Aragonés. Siempre el marco ha sido el de 2 delegaciones de trabajo de ambos gobiernos. No hemos contemplado otro marco y, por tanto, el ámbito en el que este gobierno está dispuesto a trabajar es en el entendimiento de los 2 gobiernos. No entendemos otro marco y por eso apoyamos la propuesta que acaba de lanzar el presidente de la Generalitat. Isabel Rodríguez estará hoy en la mesa de diálogo, pero al final van a ir menos ministros de los previstos. No estará ni la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que es quien ha protagonizado el enfrentamiento por la ampliación del Prat, ni el de Universidades, Manuel Castells. Dice el gobierno que ha hecho esos cambios por equilibrar los miembros de ambas delegaciones. Pues estos 2 asuntos, la luz y la mesa de diálogo, son los que van a marcar el debate político en las próximas horas. A las 9 arranca la sesión de control en el Congreso y a la misma hora, pero en Bruselas, está previsto que empiece el discurso de Estado de la Unión Europea de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El anterior discurso del año pasado fue en plena pandemia, sin que existiera la vacuna. Ahora la cosa ha cambiado. El 70% de la población europea adulta ya está vacunada y se espera que von der Leyen presuma de eso, también de los fondos de reconstrucción. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor. Es el segundo discurso para von der Leyen sobre el Estado de la Unión. En un momento difícil, faltan 10 días para las elecciones alemanas. Con ellas se va Merkel y termina un modelo. Macron, desde París, no ha sido capaz de construir una máquina alternativa a la vieja democracia cristiana. Y aunque la gestión cotidiana de la pandemia da a von der Leyen muchos ases con los que defender el sentido del proyecto común, hay más interrogantes que certezas, mientras los socialistas, los verdes y la izquierda esperan escuchar esta mañana que la Europa del Fondo de Recuperación es el modelo para el futuro, un tema muy importante porque eso supone defender inversiones y solidaridad contra el rigor austero. Veremos si von der Leyen menciona también en su discurso el cumplimiento del Estado de Derecho de los Estados miembros, las políticas homófobas de Polonia o Hungría. Sobre los riesgos que entrañan esas políticas, aprobó ayer una resolución el Parlamento Europeo. Pero lo llamativo es que a esa resolución los eurodiputados españoles del Partido Popular se abstuvieron. La resolución hablaba sobre la necesidad de que las parejas de personas LGTBI sean reconocidas en todo el territorio de la Unión, independientemente de las leyes nacionales, que tengan los mismos derechos en todos los estados. Pues a eso el PP de Pablo Casado se abstuvo, Sohaib Nadi. Sí, de momento nadie del Partido Popular ha explicado por qué se han abstenido en la petición, una petición en la que Vox, por cierto, ha votado en contra. En esa resolución, la Eurocámara señala directamente a 2 países contra los que pide incluso aplicar sanciones. Por una parte, Hungría, donde gobierna el ultraconservador Orbán, gracias a los populares húngaros. Allí, en junio, se aprobó un texto que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas y en espacios de televisión dirigidos a menores. Además, por ley, los transexuales no pueden modificar su sexo en los documentos públicos y a las personas LGTBI se les prohíbe adoptar niños. Donde tampoco pueden adoptar es en Polonia. En ese país, por ejemplo, 1/3 de los municipios se declaran zonas anti-LGTBI, una medida que no tiene consecuencias legales, pero que, según Bruselas, vulnera derechos fundamentales. La pandemia ha provocado un aumento del acoso virtual a través de Internet. Con el confinamiento y las clases virtuales ha bajado el acoso escolar, pero lo que no se ha hecho cara a cara en los colegios se ha trasladado a las redes sociales. Han aumentado además las agresiones en grupo, representan más del 70% de los casos detectados entre 2020 y 2021, Adela Molina. La pandemia, que primero obligó a cerrar los colegios y después a reducir el número de alumnos por clase, ha llevado el acoso escolar a su nivel más bajo en 5 años. No se ha frenado, sin embargo, en las redes sociales. 1 de cada 4 alumnos afirma que conoce a alguien que puede haberlo sufrido y se está ampliando a otras plataformas además del habitual WhatsApp. Actualmente estamos viendo ya un desplazamiento hacia otras redes sociales como pueda ser TikTok o Instagram o también los videojuegos. Quien lo cuenta es Benjamín Ballesteros, director de estudios de la Fundación ANAR, que explica que el ciberacoso está también detrás del aumento de las agresiones en grupo, que han pasado de suponer el 43% entre los tipos de acoso a superar el 70%. Normalmente este tipo de redes está compuesta por muchas personas, por tanto, evidentemente las agresiones en grupo han crecido debido a que la forma de acoso
tenía que ver más con el ciberbullying. El 21% de los estudiantes cree que ha participado en un caso de acoso sin ser consciente. Por eso, la Fundación incide en la importancia de concienciar sobre lo que es acoso para poder evitarlo. Sobre la pandemia, hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud y allí algunas comunidades van a volver a plantearle al Ministerio la necesidad de poner una tercera dosis a los mayores de las residencias. Es algo que va a debatir mañana la Comisión de Salud Pública. En Reino Unido ya lo han decidido y lo que van a hacer es ofrecer esa dosis de refuerzo a los mayores de 50 años. Londres, Daniel Postico. El gobierno de Boris Johnson ha decidido aceptar la recomendación de su comisión de asesores científicos para ofrecer la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 50 años y a las personas más vulnerables. Según los expertos, los efectos de las 2 primeras dosis de la vacuna merman a los 6 meses y quieren incrementar la protección ante un invierno que se prevé duro. Recomiendan una dosis de Pfizer o media de Moderna. En el Reino Unido hay normalidad desde el pasado 19 de julio. En estos momentos la incidencia acumulada está en los 385 casos por cada 100.000 habitantes. El 81% de la población mayor de 16 años ya está vacunada con la pauta completa. El gobierno también ha decidido empezar a vacunar a los adolescentes de 12 a 15 años, pese a los informes contradictorios de los expertos. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.